Los coches actuales son, desde el punto de vista de la seguridad, el confort, el consumo y las emisiones, mucho mejores que los coches de los años 90. Eso es indiscutible. Tan indiscutible como que los coches de los 90 seducían más que los de ahora. ¿Cuál es el motivo? Bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Cuando intenté escribir este guión, que fue el 28 de abril, ayer, de 2025, pues España y una cierta parte de Europa del Sur, sobre todo, sufrió un apagón histórico, de varias horas, bueno, de muchas horas. Yo primero me quedé sin la pantalla grande. Por supuesto me quedé sin internet, porque claro, sin energía eléctrica no hay internet. Y luego ya acabé con la batería de mi portátil y me quedé sin ordenador. Y me quedaba por escribir un guión, es cuando escribo los guiones. Así que pensé, pues, ¿qué hago? Pues no sé, pues lo voy a escribir. Voy a volver a los, iba a decir a los 80 o a los 70, voy a escribirlo con papel y lápiz. Esta mañana, cuando hacemos, Rodrigo y yo, un repaso de los guiones previo al día de rodaje a hoy, pues pensé, voy a reescribirlo, voy a ponerlo un poco, voy a mirarlo otra vez, porque lo hice, ya os digo, con notas en papel. Pero pensé, no, lo voy a dejar así, porque ya que hablamos de lo auténtico, voy a dejarlo que sea auténtico. Por cierto, hay una pregunta en el consultorio que creo que no os debéis perder. Sigo con mi historia. Le di vueltas. Tengo un documento, que sea afortunadamente es en papel, donde voy apuntando ideas que me surgen para hacer guiones. Y vi esta, coches de los 90 versus coches de los 20, del 2020. ¿Cómo hemos cambiado? Era una idea que me gustaba, por eso la apunté, pero nunca veía la oportunidad de escribirla, porque en el fondo es un vídeo muy de opinión, muy personal. Yo diría que es más literatura que un vídeo que periodismo, ¿no? Y pensé, pues ha llegado el momento de escribirlo. Así que este vídeo no son más que unas notas que escribí en papel, que les he puesto un cierto orden, pero solo un cierto orden. Y lo primero que me he preguntado es lo siguiente: ¿por qué los coches actuales son tan poco seductores? ¿Demasiadas reglas? Siempre digo que el trabajo de los ingenieros que diseñan coches es solucionar compromisos. Si quieres un coche potente y con matices deportivos, pues no te puedes esforzar en que sea económico y cómodo. Si quieres un modelo muy habitable por dentro, pues no puedes pretender que sea un coche compacto y ciudadano, y así sucesivamente. Esto siempre ha sido así, es tan viejo como el mundo y como el automóvil. ¿Qué pasa ahora? Que a estos compromisos técnicos se le unen muchos compromisos que yo he llamado administrativos, llamarlo como queráis. Normas antipolución cada vez más severas, prueba de choque, un nivel de sonoridad cada vez más bajo, sistema de protección de los peatones, homologaciones para todo, desde la pantalla que utilizas, a los materiales usados, a la iluminación, la pintura, los acabados interiores, todo tiene que estar homologado, controlado. Es un enjambre normativo, un verdadero enjambre, que hay que tener en cuenta, porque si el fabricante no lo tiene en cuenta, es que a lo mejor resulta que no puede vender, no puede sacar su coche al mercado. Esto en lo que se refiere al producto final, al coche. Pero en cuanto a sistemas de producción y transporte, más de lo mismo. Y es que la Unión Europea, yo me siento muy europeo, pero la Unión Europea se ha convertido en una fábrica de hacer normativas. Muchas de ellas que se sobreponen a otras normativas de otros países, de cada uno de los estados. Están las normativas europeas, luego normativas de cada estado y en el caso de España, pues también a las normativas de las correspondientes comunidades autónomas. El esfuerzo burocrático es brutal. Y lo creas o no, todo ese coste, todo ese problema, al final necesariamente repercute en el producto final. Este no es el único, no lo voy a llamar problema, lo voy a llamar condicionante, porque hay otros y a lo mejor incluso más importantes. Los tres intereses de los fabricantes. Los fabricantes de coches de hoy día, en mi opinión, parece que solo tienen tres intereses: beneficios, beneficios y beneficios. Bueno, pues me parece muy bien, son libres, pero yo creo que esto les lleva a tomar decisiones cortoplacistas, que suponen beneficios a corto plazo, pero que hipotecan el futuro. Como este es un vídeo tan personal y que además
he redactado y estoy haciendo, como se diría en el circo, sin red de seguridad. Os voy a contar una anécdota que creo que ya la he contado, pero que viene muy al pelo. Creo que la conté precisamente hablando de las marcas automovilísticas. Es sobre una empresa editorial que las cosas le iban bastante mal, estaban dando unos resultados muy malos y bueno, pues llegó un nuevo gestor y dijo, esto lo cambio yo. Este año vamos a unos beneficios impresionantes. ¿Qué hizo? Como el edificio era de propiedad de la empresa, decidió venderlo. ¿Qué pasó? Ese año dieron un resultado fantástico, unos beneficios enormes. Y lo que hizo fue iniciar, aquí había puesto lento declive. No, el declive no fue lento, fue rápido. Y en aras de los beneficios, en mi opinión, se han cometido muchos errores. Los famosos ahorros de costes, la economía de escalas. ¿Qué significa eso? Y es que, vamos a ver, hay muchas empresas que tienen muchas marcas distintas, pero no todos los coches de las diferentes marcas son coches distintos. Es que, claro, si tú compartes motores, plataforma de chasis, muchos elementos del exterior, y además, como el diseño es más o menos similar, pues al final resulta que sí, que son coches de marcas distintas, pero los coches son todos muy parecidos. En esto del diseño me quiero detener, porque lo apunté en mis notas, que para mí es un tema clave. Diseño asistido por ordenador. Sí, pero ¿cómo de asistido? Me hace mucha gracia que a todas las presentaciones que voy, cuando surge el tema del diseño, y si no surge lo saco yo, siempre me dicen, no, es diseño asistido por ordenador, pero al final, pues los que están detrás y los que acaban diseñando el coche son personas. Pues no siempre se nota. Tuve la ocasión, hace un par de años, con motivo de su jubilación, de hablar con un alto directivo de una marca que no puedo citar su nombre porque me comentó una serie de cosas muy interesantes, pero off the record. Eso queda muy profesional, eso off the record, fuera de grabación, que no se puede contar, o por lo menos se puede decir quién lo ha dicho, ¿no? Y me dijo sencillamente y directamente que el problema, que efectivamente todos los coches actuales son muy parecidos y que uno de los problemas que hacen que sean tan parecidos es precisamente el diseño asistido por ordenador. Y me dio una explicación que yo os voy a trasladar, porque me dijo, vamos a ver, si tú a un ordenador le pides que te ayude a diseñar un coche, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Meterle toda la información de cuál es el objetivo o cómo es el coche que quieres diseñar. Ojo, son muchos datos, todas las dimensiones, qué habitabilidad interior quieres, el tipo de motor, el volumen del motor, qué CX quieres conseguir, etcétera. Son muchos datos. Y me seguía contando este exdirectivo que, claro, tú, en un ordenador, a igualdad de datos, digamos, de entrada, pues vas a tener idénticas soluciones de salida. Porque tú a un ordenador le puedes pedir eficacia, rapidez, lo que tú quieras, pero no le puedes pedir ni originalidad ni personalidad, como una inteligencia artificial. Sencillamente porque no la tiene. Comentaba Rodrigo fuera de cámara que además sin electricidad no hay ordenadores. Hay muchos diseños brillantes y es recurrente la imagen de la servilleta de Alex Isigonics donde dibujó el Mini, que se ve que una servilleta y un lápiz pues pueden servir para hacer diseños geniales. Vamos a seguir con este tema porque para llegar al producto final te sale una propuesta por ordenador y hay personas que lo retocan. Yo a veces pienso que lo retocan con poco acierto, pero es que tienen muy poco margen. Van a retocar pues cosas secundarias, los faros, los pilotos, los pilares laterales, más inclinado, menos inclinado, pero cosas básicas que afecten a la estructura no las van a cambiar. Os voy a invitar, ya que estamos en este vídeo tan particular y tan personal, a que hagáis un experimento. Hacerlo vosotros mismos. Buscar coches actuales de la misma categoría. Para esto los SUV nos interesan. Coches de la misma categoría y cuando tengas las fotos intenta verlo, no los detalles, no las lamas del frontal, si los faros son más finos, más gruesos. No, intenta ver el volumen, la estructura, lo que son los volúmenes del coche. Y vas a ver una cosa, no es que sean muy parecidos, es que muchos son sencillamente iguales. Ya hemos hecho un repaso a las causas de por qué, algunas de ellas, porque seguramente hay más que se me han pasado, a las cosas por qué los coches de ahora, de los años 2020, de los años 20 de este siglo, son todos muy parecidos. Vamos a dejarlo ahí. Ahora vamos a ver, ¿qué tienen los coches de los años 90 que no tengan los coches de ahora? Coches con alma.
Este es un vídeo que nació tomando notas sobre el papel y que ahora pues está madurando con las aportaciones de Rodrigo, porque claro, hay una cosa que no lo he puesto en este guión. ¿Qué tienen los coches de los años 90? Que ya son clásicos. Cuesta, lo comentábamos fuera de micro, cuesta imaginarse a un SUV coreano como coche clásico. A lo mejor sale otra cosa que no sea un SUV y resulta que se convierte en un clásico, pero cuesta. Y es que siempre se dice una cosa, la perfección no es de este mundo. Vamos a ver, Beethoven, que se le considera el mejor compositor de música clásica, era sordo. Mozart, si habéis visto la película, que os la recomiendo, era un tío desequilibrado. Cervantes era manco. Blas de Lezo, un olvidado militar español, que es el mejor probablemente militar español de la historia, le faltaba un ojo, un brazo y una pierna. Y como os digo, fue el mejor militar, yo creo, del ejército español de la historia. Y así podría seguir con personajes que han conseguido fama, gloria y que desde luego no se podía decir que fueran perfectos. Pero me gusta poner ejemplos del motor. Vamos a ver. Vamos a hablar de un coche que se vende ahora y que probablemente sea el coche con más personalidad de la producción mundial. Ya imagino que sabéis qué coche voy a hablar. El Porsche 911. Un coche que podríamos decir que está mal hecho. Yo soy el primero que le doy caña al Porsche 911 y digo que tenía que tener motor central. Y yo creo que el mito es tal que lo soportaría, pero el hecho cierto es que por mucho que lo critique, si me toca una primitiva, probablemente una de las primeras cosas que haga, o a lo mejor la primera, es irme a comprar un Porsche 911, si puede ser el turbo. Desde luego, un Porsche 911, no un Porsche, porque vamos, no me compro un Porsche Sub, me parece una auténtica vulgaridad. Bueno, es broma, bueno, no sé si es broma. A lo que vamos, el 911, ¿te gustará o no? ¿Le criticarás o no? Pero tiene personalidad y es distinto. Sigo ampliando el guión, nos vamos a alargar más, Rodrigo mira el crono, porque, claro, ha hecho una reflexión muy interesante. Cuando Porsche intentó hacer un coche bien hecho, los 944, el 924, 944, 968, el 928, fracasó, un coche bien hecho, más razonable. Pero no fracasó con el Boxster. Esto es algo que merecería un solo vídeo, un poco la evolución de Porsche. Pero vamos a ver, hablando con este directivo que os contaba, que era un tío que sabe mucho de coche, lo que me dijo al final es lo siguiente, es que los coches de ahora no tienen alma. Me contó que en la empresa en la que trabajaba, no voy a decir qué empresa es, ni voy a decir la nacionalidad porque dio muchas pistas, pero me decía que en los buenos tiempos, cuando el comité de dirección le pedía a los ingenieros y diseñadores que diseñaran un nuevo coche, le pedían todo eso de la habitabilidad, el CX y tal, pero también le pedían que tuviera aire de familia con sus antecesores, que fuese un coche auténtico. Y ojo, clave para ellos, para esta marca y en general en los años 90, que despertase emociones. Y en esto de las emociones me voy a detener porque cuando veo una presentación de coches de ahora, incluso cuando veo una presentación de un SUV eléctrico, oigo mucho eso que se ha conseguido en un estribillo. Este coche pretende despertar emociones a su conductor. Bueno, yo lo escucho, me subo al coche y digo, ¿qué emociones despierta? Porque a mí me despierta más emociones mi Seat Panda. Personalidad, viva la diferencia. Fruto de esta forma de abordar las cosas, pues se daba una circunstancia. Los coches en los 90 eran muy diferentes unos de otros. Ojo, no digo que sean mejores, ni siquiera digo que sean más bonitos, pero eran diferentes y tenían personalidad. Los más mayorcitos recordaréis un anuncio que era del Citroën Dian 6, que no se puede decir que sea un coche precisamente muy bonito, pero el que se recurría a esa personalidad y esa diferencia como argumento de ventas, porque el eslogan era ¡viva la diferencia!, que a mí me hacía mucha gracia y me gustó mucho. Y es que entonces ser diferente se consideraba una necesidad y ahora parece que no. También tenía en mis notas que antes de irse la luz, pues estaba viendo un vídeo en TikTok, que de vez en cuando cotillo en TikTok, aprendo cosas, que un chaval muy joven estaba hablando más o menos de esto y decía que ahora los coches se diseñan pensando en el CX y que antes los coches se diseñaban para emocionar. Me hace gracia que esto lo diga una persona que aparentemente tiene 20 y pocos años, porque a lo mejor tiene razón. ¿Te gusta conducir? Esta frase la hizo famosa BMW, digo la marca porque es muy conocida, en un anuncio de televisión que era toda una declaración de intenciones. Por cierto, estoy preparando un vídeo juntos a mis amigos de 0 a 100 que voy a titular algo así
como por ejemplo cuando los deportivos eran humanos. Porque la personalidad no está en tener muchos caballos, ya te lo digo yo. ¿De verdad son necesarios tener 500, 600, 1000 caballos para que un coche sea distinto, deportivo? Fijaos, el primer BMW, el M3, no es del 90, pero es de 1986, tenía 200 caballos, unos poquitos más. Y te aseguro que pocos coches vas a poder conducir, si lo puedes conducir, más divertidos que este. Eso sí, solo pesaba 1100 kilos. Todo un señor Honda NSX se conformaba con 270 caballos. Y aquel que me diga que el Honda NSX es aburrido o no corre, se las tendrá que ver conmigo en la calle. Es una broma. Bueno, a lo mejor no es una broma. Eran coches deportivos, pero eran coches humanos que no tenían electrónica. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, no se ha inventado la cantidad de electrónica que hay ahora, pero es que a lo mejor resulta que no les hacía falta, o por lo menos la necesidad menos, porque ahora te compras un coche incluso eléctrico de 650 caballos, 2,5 toneladas, es que necesitas, con centro de gravedad alto, muchísimo peso, realmente necesitas la electrónica, porque a lo mejor hay coches modernos de ahora que sin electrónica, en los 90, serían considerados coches peligrosos. Conclusión. Este vídeo, que como se puede decir estaría hecho a pelo, tiene 3 conclusiones. ¿Eso es una trampa? No, ya verás que no, porque tengo un truco. La primera conclusión es como periodista. Ya sabéis, me pongo la gorra de periodista. Por mucho que echemos de menos la personalidad y el alma de los coches de antes, como os he dicho, los actuales son más seguros, más cómodos, más ecológicos, más económicos de consumo que no de compra. Sobre todo, insisto en una cosa, son más seguros. Y hay algo que tengo muy claro. Una sola vida humana vale más que todos los coches del mundo. La segunda conclusión es como aficionado. Me pongo la gorra de aficionado. Vamos a ver. Los coches de antes eran claramente más divertidos de conducir, más asequibles de precio de compra. Tenían alma y personalidad, incluso los más modestos. Y ahora la tercera, que es la verdadera conclusión. ¿Y qué gorra te vas a poner? Yo creo que como no voy a poner las dos, ninguna. Porque se puede decir que esta conclusión sería el punto de encuentro entre el profesional y el periodista. Es fantástico que los coches de ahora tengan todas las virtudes que hemos dicho. Lo que no es fantástico es que por el camino se haya perdido toda la personalidad y capacidad de seducción. Deberían ser compatibles las virtudes de los coches modernos con las virtudes de los coches de antes. Este sería el reto, y lo hemos contado esto en un vídeo reciente que se llama China nos come, que somos de la opinión que pues, las marcas, incluso los gobiernos, deben trabajar para mantener la cultura del automóvil y fomentar que los compradores de coches, por lo menos los europeos, o por lo menos los que saben de coches en América, en toda América, pues fomentar el paladar para apreciar lo bueno. Algo que también dije en ese vídeo y lo voy a repetir ahora. Si permitimos que los coches se conviertan en puras herramientas, en puros electrodomésticos, los chinos nos han ganado la partida. Yo lo tengo claro. Ahora, si los coches mantienen un estatus diferenciador y despiertan verdaderas emociones, seducen Europa, por supuesto también Japón e incluso los Estados Unidos, tendremos más oportunidades. Coche del día. Estaba haciendo uno de los podcasts de los lunes y me acordé y salió a relucir en el año 93 este coche del que os voy a hablar, el SEAT Ibiza Cupra, el SEAT Ibiza GTI Cupra. Bueno, es que es un coche que demuestra que para hacer un coche con personalidad y divertido no hace falta tanto. Ese coche, el Ibiza segunda serie, tenía el excelente motor de Volkswagen Golf, un simple 1800, que ni siquiera con 8 válvulas de 112 caballos. Lo que tenía era un bastidor, una suspensión y frenos puestos a puntos por SEAT Sport. Es el primer Cupra que dio origen a la marca. En su momento no era un coche caro, ahora sí, insisto, porque fue el primer Cupra que ha dado origen a la marca. Por cierto, que me gustaban más los Cupra del principio que los Cupra de ahora. Pero es un coche magnífico, extremadamente divertido de conducir, económico. Yo diría que por comportamiento, por seguridad activa, muy seguro. Y que probablemente hoy en día no se podría vender porque no pasaría las homologaciones. Consultorio. Agus me pregunta si en China, como lo hubo en Europa, hay diseñadores que diseñen coches que sean famosos. Los diseñadores, no los coches. La respuesta es que
No sé si en su país lo serán. Yo no lo sé. Lo que sí te digo es que los diseñadores que se hicieron famosos, norteamericanos, sudamericanos, europeos, japoneses, fueron famosos en todo el mundo. Yo, desde luego, si me preguntas el nombre de un diseñador de coches chino, soy incapaz de decirte ni uno. Ana me hace una pregunta interesantísima, como os he dicho al comenzar el vídeo, y es que me pregunta si el hecho de que un coche sea eléctrico influye en el diseño, y si influye, si es para bien o para mal. La respuesta es que sí que influye, es una buena pregunta. Influye por muchos motivos, pero sobre todo por uno que hace que los SUV sean especialmente aptos para los coches eléctricos. Te hago una reflexión. A ver, en un coche convencional, lo más grande es el motor y el depósito es pequeñito. Pero en un coche eléctrico los motores son muy pequeños, los pueden meter incluso en las ruedas. Lo grande y lo pesado es la batería, que además puede ser plana. ¿Dónde es mejor poner el peso de un coche? Muy sencillo, abajo y entre los dos ejes. Lo que se hace al diseñar un coche eléctrico es poner la batería justo ahí, abajo, bajo el suelo de donde pones los pies en el coche, y entre los dos ejes. ¿Esto qué pasa? ¿Qué sucede? Que hace que el coche sea más alto. Por lo tanto, para diseñar un coche eléctrico, que sea un SUV o un coche un poco más alto de lo normal, es una buena cosa. A cambio puedes hacer un motor más cortito, puedes hacer otras cosas, pero la altura te beneficia. Si los coches son más bonitos o más feos, eso te dejo que decidas tú, que decidáis vosotros. Bueno, no sed muy duros con este vídeo, como os he dicho. Es un montón de notas tomadas con papel y lápiz, convertidas en un guión, pero yo creo que tenía gracia y tenía ganas de hacer este guión. Ya me diréis si os gusta, os leo en comentarios, si os gusta os dais el like, si no os habéis suscrito, suscribíos, si os hacéis miembro nos ayudáis mucho y lo más importante, espero veros de nuevo aquí, sin apagones, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.